Presupuesto Público. Saludo con mucho gusto a Liliana Ruiz, investigadora del área de presupuesto y también revisión de cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Lucero, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opinas sobre este caso de presunta retención de recursos en Chihuahua que ha causado bastante polémica? Sí, Lucero, pues mira, en México Evalúa analizamos el gasto público y las finanzas públicas. Y efectivamente el presupuesto se gasta a través de ramos o diferentes temas. Por ejemplo, tenemos el ramo de educación, tenemos el ramo de salud, el ramo de desarrollo social. Entonces, el fondo que menciona el gobernador de Chihuahua es un fondo que se gasta a través de un ramo que se llama ramo 23 o provisiones salariales y económicas. Un poco complicado el nombre, pero se llama ramo 23. Y México Evalúa ha analizado este ramo porque nos ha llamado la atención. Es un ramo que no está regulado en una ley. Entonces, por lo tanto, Lucero, no tiene un objetivo claro que nos diga qué se persigue a través de este ramo. El fondo que menciona el gobernador se ejerce a través de este ramo y el problema es que se han creado programas en el ramo 23 que no tienen reglas de operación, que no tienen lineamientos. Entonces, la propia auditoría lo ha mencionado. En algunos casos tienen problemas de transparencia y de rendición de cuentas que pueden ser propensos a causar irregularidades en el manejo de los recursos. Entonces, y el ramo y el fondo Fortafin, el de fortalecimiento financiero al que hace mención el gobernador de Chihuahua, justamente carece de lineamientos claros que nos digan por qué un estado va a recibir más recursos que otros o qué criterios se van a utilizar para darle recursos a los estados, Lucero. Liliana, estamos en un año electoral. Mencionas esta falta de regulación por parte del gobierno federal. ¿Qué tanta implicación tendría esto con este año tan importante para México en esta elección de presidente, algo clave para nuestro país, y que toda esta situación pueda facilitar que este dinero público se vaya a las campañas como aparentemente ya ha pasado? Es que el tema de que este ramo no esté regulado y no muchos de los fondos a través de los cuales se ejercen los recursos, en muchos casos para proyectos de infraestructura y de inversión en los estados y municipios, carecen de reglas de operación. Entonces no hay una fórmula, ningún criterio que te diga por qué se van a ir los recursos a un estado. ¿Cuál es el diagnóstico que justifica que un estado tiene que recibir mayores recursos que otros? Esta carencia que mencionamos, Lucero, se presta a manejos discrecionales y en un año electoral, con mayor razón, sería importante aumentar las medidas de transparencia, de rendición de cuentas y dejar muy en claro cuáles son los criterios por los cuales se están enviando recursos a los estados, Lucero, porque estos programas del ramo 23 son programas de subsidios. Básicamente el gobierno federal envía subsidios a las entidades federativas y en muchos casos la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que hay irregularidades y desvíos en el manejo de los recursos. Ha documentado que no termina de quedar claro el destino de los recursos. Los estados reciben los recursos, pero no queda claro qué pasó, cómo se utilizaron. O reciben los recursos y se gasta una parte y la otra parte no. Y no se regresa a la tesorería porque eso tendría que pasar. ¿Y dónde queda ese dinero? Entonces, es la pregunta claro. Y la Auditoría Superior de la Federación lo deja en la mesa. Y por eso, Lucero, es súper importante el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Pero vemos que con tanto caso quizá ya esté rebasada. ¿Qué pasa? ¿Cómo evalúa México Evalúa a la auditoría y a estos casos tan señalados tan repetidamente de estados en los que aparentemente hay una corrupción impresionante? Bueno, la auditoría antes del Sistema Nacional Anticorrupción carecía de facultades para continuar dándole seguimiento a lo que ella detectaba. Ella, si detectaba irregularidades graves, se presentaba una denuncia penal, pero hasta ahí estaba su papel, o una denuncia administrativa.
Entonces, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio Público eran los encargados de perseguir y de darle seguimiento a los casos. Pero ahora con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se fortalece a la auditoría y se le permite que continúe acompañando y nutriendo las investigaciones. Puede seguir dando información que haya detectado a la Fiscalía Anticorrupción, para que lo que se trata con esto es que verdaderamente haya una sanción si se detecta que hubo desvíos o malos manejos de los recursos públicos que antes no se estaban dando. La auditoría detectaba una irregularidad, pero muchas veces no le tocaba a ella garantizar, ella no es la encargada de sancionar. Entonces ahora se le permite acompañar y dar seguimiento para nutrir con mayor información de sus investigaciones a las que van a ser las encargadas de sancionar. ¿Qué medidas crees que se puedan proponer y aprobar también en el Congreso para mitigar un poco este problema aquí en el país? Bueno, mira, nosotros en México Evalúa pensamos que una cosa que se tendría que hacer es regular el ramo 23. Y hay que primero regularlo, ver cuál es su objetivo y también, Lucero, si se le van a dar recursos a los estados a través de fondos de este ramo, tiene que quedar muy claro por qué se le van a dar recursos a los estados. Justificar cuál es el diagnóstico. Tiene que haber una estrategia nacional. Si tú le vas a dar recursos para infraestructura a los estados, pues tiene que haber una evaluación de qué estado es el que tiene el mayor problema de rezago en términos de infraestructura. Ese estado, se tendrá que hacer un índice de rezago en infraestructura. Ese estado tendría que estar recibiendo mayores recursos. Es decir, tiene que haber una evaluación y un diagnóstico que justifique, lo cual actualmente no hay. Y por eso en México Evalúa hemos sido tan críticos del ramo 23 y hemos salido a decir que tiene muchos riesgos este ramo actualmente como está operando. Liliana, muchísimas gracias. Creo que este tema va a dar para mucha información y intentaremos apoyarnos con la información que ustedes siempre tienen a la mano y la comparten, por supuesto. Muchas gracias. No, un gusto, Lucero. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Liliana Ruiz, de México.